Buenas noches, bienvenido a la emisión de sábado del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. De inmediato les presentamos los titulares de las informaciones más importantes que serán ampliadas en nuestra emisión de hoy. Así es. Llaman a integración entre naciones para construir un ciberespacio más seguro. Califican de histórico e inédito foro estructural entre la CELAC y China. Participan presidentes de consejos populares capitalinos en preparativos del venidero curso escolar. ¿Cómo lograr una comunicación más segura a través de la red de redes? Es una de las interrogantes clave del presente siglo. Las oportunidades y beneficios de las tecnologías de la informática vienen acompañadas de amenazas a la privacidad de las personas y la soberanía de los estados. Los riesgos del espionaje en la red ocuparon buena parte del panel sobre ciberseguridad durante la segunda jornada de la Conferencia Internacional de Nuevos Escenarios de la Comunicación Política en el ámbito digital. Especialistas y académicos de varios países disertaron acerca de sus experiencias y preocupaciones ante una web cada vez más vigilada. En forma remota y sin que nos enteremos muchas veces, porque nos siembran en nuestros computadores del Estado y en los personales y en nuestros teléfonos celulares. Seguramente desde aquí está saliendo, porque el micrófono está abierto, todo lo que estamos hablando para alguna agencia. Hay un tránsito de los conflictos del ámbito propiamente militar, del ámbito económico, político, al ámbito cibernético. Hemos descubierto un nuevo campo para dirimir conflictos. El panel estuvo moderado por la investigadora y editora del sitio web Cuba Debate, Rosa Miriam Elizalde. Nuevos escenarios de la comunicación política en el ámbito digital. Reportó Javier Ortiz y un equipo especial del sistema informativo de la televisión cubana. Desde hoy hasta el 13 de junio próximo en Roma, Italia, se desarrolla la 39ª conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Durante la jornada de apertura, el brasileño José Graciano da Silva fue ratificado máximo representante de ese organismo internacional. A la cita asisten más de 50 ministros de Agricultura de todo el mundo, cuyo propósito es lograr un intercambio que favorezca la seguridad alimentaria. Chile y Brasil se erigieron hoy como ejemplo de lucha contra el hambre en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el marco de la 39 conferencia de la FAO, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expusieron las medidas que sus países desarrollaron para reducir a la mitad el número de personas subalimentadas. Para combatir esa situación, dijo la Bachelet, se deben construir sociedades justas y equitativas, donde los estados y la sociedad civil sean capaces de terminar con la pobreza, desigualdad y exclusión. Durante las palabras de apertura, el director general de la FAO, José Graciano da Silva, convocó a participar en un movimiento mundial para acabar de una vez y por todas con el hambre y la malnutrición. La conferencia se realiza en un momento crucial de la historia porque coincide con el final de un esfuerzo mundial de 15 años para reducir el hambre y con otro que promete erradicarla por completo. Deben unirse voluntades para reducir el desperdicio de comida y consumir productos elaborados con respeto al medio ambiente. Graciano da Silva, quien resultó ratificado como máximo representante de la FAO, recordó que la raíz de ese flagelo no está en la escasez de alimentos, sino en la pobreza vinculada a un espectro de desigualdades. Una de las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está negociando la comunidad internacional es un marco cronológico para acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Al foro asisten más de 50 ministros de Agricultura y representantes de organismos internacionales. Una de las prioridades es lograr un espacio cronológico que favorezca la seguridad alimentaria y promueva la agricultura sostenible. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer foro de infraestructura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC y China, fue calificado hoy de histórico e inédito por especialistas. La cita concluyó este viernes en la región administrativa especial china de Macao. Los participantes consideraron que el encuentro inicia una nueva era en la relación birregional en el renglón de la infraestructura. Este carácter se le otorga a los proyectos presentados, el financiamiento existente por la contraparte china y el trabajo conjunto realizado por los miembros de la CELAC.
Y el presidente ruso Vladimir Putin afirmó hoy que la Unión Europea ignora los intereses de Moscú en cuestiones económicas y de integración. El jefe de Estado propuso relaciones de cooperación en lugar de la confrontación. En entrevista con el diario Corriere della Sera, en vísperas de su viaje de trabajo a Italia, pues Putin recordó el tercer paquete energético adoptado por la Unión Europea y considerado por Rusia discriminatorio en relación con sus compañías. Sobre la crisis de Ucrania, el mandatario ruso dio como probable que haya sido intencionada y acentuó que no fue su país el promotor, aunque Rusia se vio obligada a reaccionar, argumentó el jefe del Kremlin. El Papa Francisco pidió hoy desde Bosnia-Herzegovina que las personas se conviertan en artesanos de la paz en lo cotidiano como forma de enfrentar el creciente clima de guerra en el planeta. Durante una misa en el Estadio Olímpico de Sarajevo, el sumo pontífice denunció los actuales conflictos bélicos. El jefe de la Iglesia Católica dijo que estos son creados deliberadamente por quienes buscan la confrontación entre las distintas culturas y civilizaciones. El obispo de Roma destacó la importancia de la tolerancia en Bosnia-Herzegovina, donde coexisten diversas comunidades con diferentes creencias religiosas. Y miles de hondureños marcharon este viernes con antorchas por Tegucigalpa para exigir justicia y el cese de la corrupción y la impunidad. En la manifestación participaron miembros de distintas organizaciones políticas opuestas al gobernante Partido Nacional. Similares movilizaciones se replicaron la última semana en una decena de ciudades hondureñas. En la vecina Guatemala existe una crisis de gobernabilidad por las mismas causas. Sobre este tema nos comenta esta noche de sábado Daisy Gómez. Buenas noches, bienvenida. Adelante, Daisy. Gracias, buenas noches. Desde el 25 de abril pasado a la fecha, todos los sábados hay multitudinarias manifestaciones en Guatemala exigiendo el fin de la corrupción y la impunidad. La situación se agudizó en los 2 últimos meses, cuando varios funcionarios de la administración del presidente Otto Pérez Molina se han visto inmersos en escándalos por fraude y enriquecimiento ilícito. Las denuncias han tocado hasta la vicepresidenta Rosana Baldetti, quien dimitió el pasado 8 de mayo. Su secretario privado, Juan Carlos Monzón, ahora prófugo, está acusado de dirigir una red que sobornaba a empresarios y clientes de las aduanas a cambio de rebajar las cifras que debían pagar al fisco. Se estima que su ganancia era nada menos que de 3 millones de pesos por semana. Pero los escándalos no terminan ahí. El Instituto de Seguridad Social es responsable de que en 2 meses murieran 11 enfermos renales, 91 presentaran infecciones y 500 estuvieran esperando diálisis por supuesta falta de equipo. Realmente se habían robado el presupuesto de la institución. Ahora están presos su director y el presidente del Banco Central de Guatemala. Además, las denuncias en otras esferas han llevado a la salida de 3 ministros. Expertos consideran que es una de las crisis políticas más fuertes que ha vivido ese país en los 30 años siguientes a las dictaduras militares. Precisamente hace unos días fue baleado el abogado del ex militar golpista guatemalteco Efraín Ríos Montt. Aunque todo asesinato es detestable, hay que decir que el victimado Francisco Palomo Tejeda no tenía nada de paloma. Fue defensor también del expresidente Alfonso Portillo en casos de malversación y de un exministro prófugo acusado por ejecuciones extrajudiciales. Este clima de corrupción y violencia precede a las elecciones generales de septiembre venidero. Es claro que la corrupción no es un problema exclusivo de Guatemala. Desgraciadamente, este flagelo afecta a todas las regiones del orbe y serían necesarios nuevos y numerosos comentarios para abordarlo en toda su magnitud. Gracias por su amable atención. Retomamos en esta emisión del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana el panorama nacional. La preparación del próximo curso escolar en La Habana es escenario para iniciativas que mucho pueden aportar a ese proceso en todo el país al incorporar un nuevo elemento a los debates. Pero veamos los detalles en el siguiente reporte.
Por estos días, en todos los municipios del país, los directores de escuelas se preparan para el próximo periodo lectivo. Pero en la capital, la participación de un nuevo sujeto marca la diferencia. Se trata de los presidentes de consejos populares. Estamos más vinculados a los problemas de educación dentro del Consejo Popular en las distintas escuelas que atendemos y además de eso tenemos conocimiento priorizado de las actividades dentro del municipio con el Ministerio de Educación. El presidente del Consejo Popular es el gobierno en ese Consejo Popular y puede contribuir con nosotros a unir, a convocar a los organismos, a las organizaciones, a las instituciones. Y además muchos fueron maestros y desde la posición que tienen siguen siendo maestros, por lo tanto están sensibilizados con la labor que nosotros tenemos que hacer y la responsabilidad que tiene la escuela en este sentido. Se manifestaron experiencias del orden del Consejo Popular, de las federadas que están vinculadas a las escuelas, dando inglés, dando clases de inglés en primaria, dando clases de corte y costura, de artesanía. La participación de los presidentes de consejos populares responde a la necesidad de que la comunidad tenga una mayor participación en las adecuaciones que se aplican en el sistema educacional, que tienen en cuenta las particularidades de cada lugar. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La luchadora indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, confirmó su apoyo al Ecuador en la campaña contra la petrolera Chevron. Lo hizo en una visita a la Amazonía ecuatoriana y lo reporta nuestra corresponsal Lourdes Tusser. Si hay ciencia, que sea una ciencia para la vida. Rigoberta Menchú tocó el petróleo del suelo con sus propias manos. Dice que está junto al pueblo ecuatoriano en su demanda contra Chevron para que indemnice al país por la contaminación con el crudo ocasionada entre 1964 y 1990. En nombre de toda la gente que defiende la vida de la madre naturaleza, todos los movimientos medioambientalistas como conocidos en el mundo, en nombre de todos ellos repudiamos este crimen y animamos que sigan adelante, que nada puede obstaculizar hasta alcanzar la justicia y la reparación digna de estos daños. La Premio Nobel de la Paz recorrió el pozo Guárico 4 en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana. Constató algunas de las 1000 piscinas de desechos, petróleo y aguas tóxicas que la Texaco, ahora propiedad de Chevron, vertió conscientemente, pues no usó la tecnología apropiada que ya existía en aquel periodo para evitarlo. Son 2 millones de hectáreas de Amazonía afectadas por la contaminación y los expertos dicen que en algunas piscinas hay hasta 12 metros de petróleo bajo el suelo. En esta, considerada la región más megadiversa del mundo, la naturaleza y las poblaciones cercanas han sufrido un impacto ambiental sin precedentes. Se dice que hay más de 30.000 afectados. Sin ningún tipo de delimitación. Más de 80.000 estudios demuestran que bajo este suelo hay sustancias cancerígenas que afectan gravemente la salud. La empresa Chevron Texaco se encuentra entre las más contaminantes del planeta, siendo la responsable del 3.5% de emisiones de gases al ambiente. Sin embargo, esta misma empresa ahora demanda al Ecuador. La luchadora guatemalteca considera absurda esta demanda de Chevron contra Ecuador por el supuesto incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones. Ella cree que ante esta persistente agresión la comunidad internacional debe unirse. Se comprometió con coordinar a personalidades mundiales en esta lucha común y antes de despedirse de la Amazonía sembró un árbol. Acabamos de sembrar un árbol que crezca, que aquí sea un testimonio de vida en 50 años, en 60, en 100, 200, porque nosotros no compramos 200 años de vida. La lucha por la remediación ambiental continúa aquí en la Amazonía, un pedido de auxilio por el último gran pulmón verde del planeta. Desde Sucumbíos, en la selva ecuatoriana, Lourdes Tusser, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Volvemos al acontecer nacional. La más reciente caracterización hidrológica del régimen pluvial en Cuba expone la tendencia al decrecimiento. Especialistas señalan que la gestión hidráulica nacional continúa tensa debido a que el déficit en la reserva hídrica se mantiene elevado, situación que no revierten las recientes lluvias. Veamos.
La no disponibilidad física del recurso agua expande los efectos de la sequía en Cuba. Tenemos las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo fundamentalmente, Pinar del Río, Artemisa por occidente, y en el centro Villa Clara, Cienfuegos, Matanza. O sea, hay una representatividad total en el tema de la sequía. Al comenzar junio, los 242 embalses del país disponen de 3.317 millones de metros cúbicos, cifra que representa el 36% de la capacidad. Ese valor equivale a 1.630 millones de metros cúbicos menos al compararse con la disponibilidad de igual fecha el pasado año. Especialistas que dan seguimiento al tema señalan que en los últimos 6 meses el 75% del territorio nacional ha sido afectado por la falta de precipitaciones. La escasez de lluvias incide directamente en las reservas hídricas de la nación. Hoy en el país tenemos un total de 396 acueductos que tienen determinada afectación, sobre todo parcial, y de ellos 65 tienen afectación total por más o menos 150.000 habitantes. En esos lugares está llegando con pipas. Ahora, en los lugares donde tenemos una afectación parcial, ¿qué hemos hecho? O sea, para alargar la disponibilidad de agua, hemos reducido horarios de bombeo, hemos alargado los ciclos de entrega, y así como el caso de Santiago de Cuba. Ante el problema, el país ejecuta varias inversiones. Se está trabajando en inversiones emergentes, sobre todo en el caso de Santiago de Cuba, acá en La Habana también, pero también se están tomando medidas de carácter inmediata, relacionada con solución de los problemas que tenemos hoy con salidero. La gestión eficiente del recurso agua y en ese contexto la calidad del líquido devienen prioridades para reducir los riesgos que impone el descenso en las reservas hídricas del país. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. En el día de ayer las lluvias fueron numerosas en gran parte del país, fuertes e intensas en algunas localidades de la mitad occidental, con el mayor acumulado en la localidad de Socorro, en el municipio de Pedro Betancur, en la provincia de Matanzas, con 143 milímetros de precipitaciones. Sin embargo, las lluvias han disminuido hoy en la región occidental, sí se mantienen en el centro y oriente del país, debido a que la vaguada de días anteriores se ha desplazado hacia el este. Sobre la región central se mantendrá con poco cambio en las próximas horas y mantendrá los nublados y las lluvias sobre el centro y oriente de nuestro país. El pronóstico del tiempo será de parcialmente nublado en la mañana en la región occidental, con temperaturas mínimas entre 21 y 23 grados. En la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades con aisladas lluvias, con máximas de 31 y 32 grados Celsius. En la región central, un amanecer con predominio de nublados con mínimas de 22 grados. En la tarde se nublará con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, con temperaturas de 30 y 31 grados Celsius. En la región oriental, un amanecer parcialmente nublado y nublado desde Camagüey hasta Holguín, con aislados chubascos. Las temperaturas mínimas entre 22 y 24 grados Celsius. En la tarde estará parcialmente nublado hacia localidades del interior y sur con aisladas lluvias, y estará nublado desde Camagüey hasta Holguín con algunos chubascos y lluvias, con temperaturas máximas entre 30 y 32 grados Celsius. Para los próximos 3 días se mantienen las condiciones favorables para la ocurrencia de chubascos y lluvias en gran parte del país, principalmente en la región occidental. Irán disminuyendo el miércoles en las regiones central y oriental. Las temperaturas con poca variación, máximas en la tarde entre 31 y 33 grados Celsius. En resumen, para mañana chubascos y lluvias en las regiones central y oriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. Una feria de ofertas de sus hoteles para el mercado nacional realiza este sábado el grupo hotelero Gran Caribe en el capitalino Hotel Riviera. Las ventas para el verano han tenido buena aceptación por el turismo cubano, que constituye uno de los principales mercados para el grupo hotelero. Para la familia cubana en la etapa vacacional, el Grupo Gran Caribe oferta sus hoteles en la modalidad todo incluido en Varadero y en los cayos Coco Guillermo y Cayo Largo del Sur. El mercado Cuba se colocó en el segundo lugar a nivel de grupo en el cierre de 2014 con un crecimiento de un 24%.
Por eso hemos desarrollado desde un inicio de este año ferias comerciales, que la sede es el Hotel Riviera, empezando de cara en un primer momento a la semana de receso escolar, que se desarrolló en el mes de abril, con ofertas muy interesantes y atractivas para toda la familia cubana. Hoy estamos desarrollando esta de cara al Día de los Padres. El 45% del total de las habitaciones del grupo están en el balneario de Varadero, uno de los destinos más seleccionados por el turismo cubano para vacacionar. ¿Qué reservaron? ¿Qué hotel? Reservamos Villa Cuba, que pertenece a la cadena Gran Caribe. ¿Y qué tal los precios? Muy bueno, hoy se cogió una oferta muy buena, estamos muy contentos porque en otras ocasiones hemos ido a Gran Caribe y le hemos pasado muy bien. Reservé para el Hotel Villa Cuba. Ajá, ¿en Varadero? Varadero, sí. ¿Y los precios cómo los ve? Bueno, los precios en estos momentos están muy asequibles. Hemos desarrollado programas de animación dirigidos a este segmento y justo terminamos en el mes de abril el Festival del Sabor, por la Ruta del Sabor que hace Gran Caribe ya tradicionalmente todos los años con un diseño de producto para este mercado. Gran Caribe continuará este verano las ventas de ofertas de sus hoteles para el que ya constituye su segundo mercado. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 6 de junio se conmemora el aniversario 55 de la primera emisión del noticiero ICAI latinoamericano. El grupo de audiovisuales que forma parte del registro Memoria del Mundo de la UNESCO deja constancia de momentos cruciales de la historia nacional. Esta noche nos acercamos a esa zona imprescindible del patrimonio audiovisual cubano. Buenas noches. Para muchos se trata del archivo audiovisual más completo de la Revolución Cubana. Hay quienes recuerdan como sello distintivo el tono satírico, profundamente crítico de aquellos noticieros que llegaron para marcar definitivamente la historia del cine y el periodismo insular. Otros insisten en que muchas veces resultaba más memorable el noticiero que la película que lo precedía. De la mano de su máximo impulsor, el realizador Santiago Álvarez, y junto a un equipo de profesionales formados por él durante más de 3 décadas, la sala de cine se convirtió en espacio esencial para redescubrir esa Cuba cotidiana, a veces contradictoria, surrealista, compleja siempre, que nos llegaba con cada emisión. Desde junio de 1960 y hasta julio de 1990, los noticieros ICAI se convirtieron en el registro memorioso de la historia cubana e internacional. El acertado uso del montaje y el empleo de la banda sonora como parte indisoluble de la acción dramática se trocaron en sello distintivo de una obra que alcanzó escenarios nacionales y foráneos como testimonio de su tiempo. Aquellos materiales, devenidos grandes reportajes o incluso documentales, ofrecieron una mirada comprometida con el mejoramiento humano, la necesidad del cambio social y de acompañar ese cambio con un análisis agudo en medio de los torbellinos de aquellos años. La veracidad de su discurso no negaba el rejuego con diversos elementos de la realización y con formas de narrar que activaban el potencial creativo de todo el equipo y que convidaban a un encuentro inteligente con el espectador. Los noticieros no solo acompañaron desde la imagen a un país que se reconstruía continuamente, sino que también ayudaron a pulsar las zonas más difíciles de esa realidad. De igual modo, abrían una ventana sobre el acontecer de América Latina o sucesos vinculados a la historia de países como Vietnam o Angola. Con el imperativo de pensar el cine latinoamericano como una herramienta de comunicación alternativa, desde su riqueza y complejidad, el cine de Santiago Álvarez nos revela pistas necesarias para entender la verdadera trascendencia de su legado. Podemos decir que el noticiero aunó a algunos de los más importantes hacedores del cine en Cuba, a realizadores como Jorge Fraga, Octavio Cortázar, Manuel Pérez, Pastor Vega, Daniel Díaz Torres, Rebeca Chávez o Jorge Luis Sánchez. Reconocidos cineastas como Fernando Pérez han asegurado que el noticiero fue un espacio formativo por excelencia. Los noticieros ICAI terminaron tal vez en el punto donde eran más necesarios, pero más allá de una ausencia que se ha hecho sentir, queda la necesidad de retomar los caminos de un audiovisual que hilvane mirada aguda y capacidad reflexiva y que no renuncie a la creatividad. A 55 años de su primera presentación, el conjunto de los noticieros ICAI nos invita a pensar cuánto hemos cambiado y cuántas de aquellas preguntas que movieron al equipo de Santiago son hoy preguntas nuestras. Han pasado los años, pero queda la urgencia de que el audiovisual cubano, consciente de sus tantas herencias, ya sea desde el cine o el periodismo, se convierta en el mejor registro de nuestro tiempo. Continúe con nosotros. Muy buenas noches.
Cuba es descubierta cada día por turistas y viajeros estadounidenses que visitan la isla, que quieren saber cómo evalúan el actual proceso de diálogo entre los gobiernos de ambas naciones. Indagamos en el siguiente reporte. Los turistas estadounidenses que llegan a la isla quieren conocer Cuba. Así dice un joven chofer de autos clásicos en La Habana. Ellos sienten gran interés en visitar los principales lugares históricos de la ciudad, Plaza de la Revolución, las principales avenidas de la ciudad, muy interesados en conocer la historia de Cuba. Entre enero y mayo del presente año, de acuerdo con datos publicados por la prensa nacional, el arribo de turistas estadounidenses se incrementó en un 36%. Me gusta mucho esto y llevo 5 días aquí. Mi abuela nació aquí, tengo familia en Bainoa, pero no la conozco. Es bueno que Cuba y Estados Unidos tengan mejores relaciones. En La Habana Vieja, por ejemplo, descubren la realidad de un país que en algunos casos les resultaba desconocido. La gente en Cuba es muy amable y alegre. Cuba es un lugar muy bello, maravilloso. Cuba es la única nación del mundo a donde los turistas estadounidenses no pueden viajar libremente. El bloqueo de ese gobierno contra la mayor de las Antillas no se los permite. Cuba es el encuentro de muchas culturas. La música es muy contagiosa, quiero saber más de su cultura. Hasta principios de mayo, en lo que va de año, ya habían llegado a Cuba más de 51.000 turistas estadounidenses. Por más de 50 años, los ciudadanos norteamericanos se han visto privados de experiencias como esta: pasear en un auto clásico por las calles de La Habana. Un escenario que para muchos pudiera cambiar con el proceso de negociaciones que ya está en marcha. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así concluye la emisión estelar. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias y buenas noches. De noche en